Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft y Martin S. Warnes. El libro negro de Also Focus. Mis recuerdos son muy confusos. Incluso tengo serias dudas de cómo comenzó todo, ya que sufro a veces de espantosas visiones acerca de años extendiéndose tras de mí, mientras que otras veces me parece como si el momento actual no fuera sino un punto aislado en una infinitud gris e informe. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmito este mensaje. Aunque sepa que estoy hablando, tengo una vaga impresión acerca de algún mediador ajeno y quizás terrible que necesito para transportar cuanto diga a donde quiero que sea oído. Mi identidad, también, resulta desconcertantemente nebulosa. Creo haber sufrido una gran impresión, quizás fruto de algún suceso terriblemente monstruoso, en mis ciclos de experiencia única e increíble. Estos ciclos de experiencia son, por supuesto, consecuencia de ese libro agusanado. Recuerdo cuando lo obtuve, en un sitio mal iluminado, cerca del río negro y aceitoso, donde las brumas siempre se arremolinan. El lugar era muy viejo, y los estantes que llegaban al techo, repletos de volúmenes podridos, retrocedían sin fin hacia habitaciones y oquedades sin ventanas. Había, además, libros por el suelo formando grandes e informes pilas, así como colocadas en toscos cajones, y fue en una de esas pilas donde lo encontré. Nunca supe su título, ya que faltaban las primeras páginas, pero se abrió hacia el final y obtuve un atisbo de algo que hizo tambalearse mis sentidos. Era una fórmula, una especie de cosas para decir o hacer, que reconocí como algo negro y prohibido, algo sobre lo que leyera en furtivos párrafos de horror y fascinación entremezcladas, escrito por aquellos extraños y antiguos exploradores de los prohibidos secretos del universo, en cuyos deteriorados textos tanto gustaba yo de embeberme. Era una llave, una guía, hacia ciertos portales y transiciones que los místicos habían soñado y susurrado desde que la raza era joven, y que conducía a libertades y descubrimientos situados más allá de las 3 dimensiones y de las zonas de vida y materia conocidas. Hacía siglos que un hombre no recordaba su esencia vital, ni sabía cómo encontrarlo, pero, de hecho, aquel libro era realmente antiguo. No era fruto de imprenta, sino de la mano de algún monje medio loco, que había trazado esas frases latinas con unciales de espantosa antigüedad. Recuerdo cómo el viejo me acechaba riéndose entre dientes y realizó un curioso signo con la mano cuando me lo llevé. Mientras me apresuraba de vuelta a casa por las calles angostas, serpenteantes, brumosas que hay frente al agua, sentí una espantosa sensación de ser seguido furtivamente por pisadas cautelosas. Las casas centenarias y destartaladas, situadas a ambos lados, parecían vivir con una nueva y malsana malignidad, como si algún cauce de malignos conocimientos se hubiera abierto de repente. Sentía que aquellos muros y bordes sobresalientes de enmohecido ladrillo y mohosas maderas y yesos, con ventanas de recuadros en forma de diamante, acechando como ojos de pescados, pudieran a duras penas contenerse de avanzar y destruirme, aunque yo solo había leído el último fragmento de esa runa blasfema antes de cerrar el libro y llevármelo. Recuerdo cómo leí por fin el libro, empalidecido, encerrado en aquel ático donde yo, durante tanto tiempo, me había empeñado en extrañas búsquedas. La gran casa estaba totalmente en silencio, ya que yo no había llegado hasta pasada la medianoche. Creo que entonces tenía familia, aunque los detalles me resultaban inciertos, y sé que había multitud de criados. No sabría decir qué año era,
ya que desde entonces he conocido muchas eras y dimensiones, y todos mis conceptos sobre el tiempo se han evaporado y recompuesto. Leía a la luz de las velas, recuerdo el incesante goteo de la cera, y había repiques que llegaban cada 2 por 3 desde lejanos campanarios. Yo parecía atender a esos repiques con particular interés, como temiendo escuchar la intrusión de alguna nota muy remota entremezclada. Entonces llegó el primer arañazo y torpe tanteo en la buhardilla que encaraba desde arriba al resto de los tejados de la ciudad. Fue mientras recitaba en alto el 9º verso de ese conjuro primordial, y estremecido comprendí qué significaba, ya que quien atraviesa un portal habrá de soportar por siempre una sombra y jamás volverá a estar solo. Y había sido invocada, y el libro era en efecto cuanto había sospechado. Esa noche crucé un portal hacia un torbellino de tiempo y visión distorsionados, y cuando la mañana me alcanzó en el ático, contemplé los muros y las estanterías y los muebles desde una perspectiva nunca antes vista. Después de eso, no pude mirar al mundo como antes. Mezclado con la escena presente, había siempre un poco del pasado y un poco del futuro, y los objetos otrora familiares se me antojaban extraños desde la nueva perspectiva que hacía más amplias mis miras. A partir de entonces pasé por un fantástico sueño de formas desconocidas o conocidas a medias. Según cruzaba nuevos portales, menos podía reconocer de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había permanecido atado. Nadie sabía lo que yo veía, y me volví doblemente silencioso y reservado para evitar que me creyeran loco. Los perros me temían, ya que notaban la sombra exterior que nunca se apartaba de mi lado. Pero, aún así, yo leía más, en libros y rollos ocultos y olvidados a los que llegaba gracias a mi nueva visión, y atravesaba nuevos portales de espacio y existencia y pautas de vida, encaminándome hacia el núcleo del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que tracé los 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo, y permanecí en el más interior entonando esa monstruosa letanía que había traído el mensajero del Tártaro. Las paredes se esfumaron y me vi arrastrado por un viento negro a través de abismos de insondable gris, teniendo las cimas como agujas de desconocidas montañas muchos kilómetros bajo de mí. Tras un lapso hubo completa negrura, y después la luz de miríadas de estrellas que formaban constelaciones extrañas y desconocidas. Finalmente vislumbré una llanura iluminada por luz verde, muy por debajo mío, y pude distinguir allí las torres retorcidas de una ciudad construida en un estilo nunca antes visto, leído o soñado. Según flotaba más cerca de esa ciudad, vi un gran edificio rectangular de piedra en un espacio abierto, y me asaltó un miedo espantoso. Grité y me debatí, y tras un lapso en blanco me encontré de nuevo en mi habitación del ático, caído entre los 5 fosforescentes círculos del suelo. No hubo nada en el vagabundeo de esa noche que resultara más extraño que los precedentes, pero sí hubo más terror, porque comprendí que me había encontrado más cerca de esas cimas y mundos exteriores de los que nunca estuviera antes. Y en adelante fui más prudente con mis conjuros, ya que no deseaba verme desligado de mi cuerpo y de la tierra, y sumido en desconocidos abismos de los que no podría regresar. De cualquier forma, y en la situación en la que me encontraba, mi capacidad para reconocer los objetos y escenas normales iba desapareciendo poco a poco, según adquiría nuevos conocimientos, haciendo que mi visión de la realidad se tornase inexacta, geométrica y distorsionada. Mi sentido del oído también se vio afectado. El tañido de las distantes campanas me parecía más ominoso, terroríficamente etéreo, como si el son me llegase a través de extraños golfos y lejanas regiones, donde las almas atormentadas gritan eternamente su pena y dolor. Según pasaban los días me iba alejando más y más de lo que me rodeaba,
Los eones se separaban de los cánones terrestres, ocultándose entre lo innominable. El tiempo se convirtió en algo incierto y mis recuerdos de acontecimientos y gentes que había conocido antes de adquirir el libro se desvanecieron en una neblina de irrealidad que evitaba todos mis desesperados intentos de recuperar. Recuerdo la primera vez que escuché las voces inhumanas, sibilinas, que parecían provenir de las regiones más exteriores del tenebroso espacio, donde seres amorfos se inclinan y bailan ante un ídolo fétido y monstruoso creado por el devenir infinito de los siglos. Con el advenimiento de estas voces comencé a tener unos sueños de espantosa intensidad, pesadillas mortales en las que soles negros y verdes brillaban sobre grotescos monolitos y ciudades malignas que se elevan, torre sobre torre, como queriendo escapar de sus condiciones terrestres. Pero todos estos sueños y pesadillas no eran nada, comparados con el terrorífico coloso que más tarde emergió de mi conciencia. Incluso ahora me es imposible recordar aquel horror en toda su magnitud, pero cuando pienso en ello, siento una sensación de vastedad, de una enormidad desconocida, y veo tentáculos que ondulan y se contraen, como si estuviesen dotados de inteligencia propia de una maligna vileza. Y alrededor del coloso danzaban monstruosidades deformes, cuyas voces entonaban un canto salvaje y cacofónico. Estos horrores me acompañaban siempre, al igual que la sombra del más allá. Y aún así continuaba estudiando los libros y manuscritos y seguía atravesando las oscuras puertas que conducen a desconocidas dimensiones, donde unos seres tenebrosos me instruían en artes tan infernales que incluso la más prosaica de las mentes sería incapaz de soportar. Recuerdo la forma en que descubrí el título del libro. La noche estaba muy avanzada y yo hojeaba las polvorientas páginas cuando descubrí un párrafo que arrojó cierta luz sobre el origen del misterioso volumen. Nyarlathotep reina en Sarnath, más allá del espacio y del tiempo. Sumido en las sombras de su palacio de ébano espera su segundo advenimiento y, en compañía de sus siervos y acólitos, celebra impíos festines en lo más profundo de la noche. Que nadie se interponga con conjuros y encantamientos que le conciernen, pues quedaría atrapado sin remedio. Que se cuide el ignorante, lo dice el libro negro, pues terrible es en verdad la ira de Nyarlathotep. Yo ya había encontrado referencias al libro negro en secretos manuscritos. Este legendario tomo fue escrito hace siglos por el gran hechicero Al-Sofocus, que vivía en las tierras de Eronhil antes de que los antiguos hombres dieran sus primeros pasos inseguros sobre la tierra. El misterio había quedado aclarado. Realmente me hallaba ante el blasfemo libro negro. Con este conocimiento comencé a devorar vorazmente todas las enseñanzas que contenía el volumen. Aprendí fórmulas para ocultar, invocar y crear seres, y me sentía poderoso por el dominio de tales fuerzas. Descubrí nuevas entradas y puertas. Los demonios de las más oscuras regiones estaban bajo mi poder. Pero aún había barreras que no podía atravesar. Los negros abismos del espacio que se extienden más allá de Fomalhaut, donde el horror último acecha rodeado de sibilantes blasfemias más viejas que las estrellas. Buceé en el Deber mis Mysteries de Ludwig Prin y en el Cultes de Gaules de Comte de Arlet, en busca de más antiguos secretos, pero todos aquellos misterios primigenios no eran nada comparados con las enseñanzas que contenía el esotérico libro negro. Este volumen mostraba ciertos encantamientos de tan terrible poder que incluso el mismísimo Al-Hashred habría temblado ante su sola contemplación. La llamada de Boromir, los oscuros secretos del trapezoedro resplandeciente, aquella ventana abierta al espacio y al tiempo, y la invocación de Cthulhu desde su palacio oceánico en la acuática ciudad de R'lyeh. Todos aquellos secretos estaban allí guardados, esperando al valiente, o loco, que fuera lo suficientemente temerario para utilizarlos. Me hallaba en la cima de mi poder. El tiempo se expandía o se contraía a mi voluntad, y el universo no encerraba ningún secreto que yo no conociese.
Mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos, y mi poder se hizo tan grande que llegué a intentar lo imposible: el paso de la última y terrorífica puerta, el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá, donde los primigenios aguardan prisioneros, planeando su próximo retorno a la tierra, de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos. Lleno de vanidad supuse que yo, una diminuta mota de polvo en mitad de un vasto cosmos de tiempo, podría atravesar los negros abismos del espacio que se extienden más allá de las estrellas, donde reina la anarquía y el caos, y volver con la mente intacta y libre de los horrores de cientos de eones de antigüedad que allí moran. De nuevo tracé los 5 círculos concéntricos de fuego sobre el suelo y me situé en el centro, invocando a los poderes inimaginables con un hechizo tan inconcebiblemente terrible que mis manos temblaban mientras hacía los misteriosos signos y símbolos. Las paredes se disolvieron y un poderoso viento oscuro me arrastró a través de abismos sin fondo y grises regiones de materia informe. Viajaba más rápido que el pensamiento, pasando sobre planetas sin luz y desconocidas regiones que bullían a inconmensurable distancia. Las estrellas discurrían con tanta rapidez que parecían regueros de luz entremezclándose en el espacio, haces luminosos resaltando contra la oscuridad etérea más negra que las fabulosas profundidades de Shung. Transcurrió un minuto o un siglo, y aún seguía volando vertiginosamente. Las estrellas escaseaban cada vez más. Agrupadas en montoncitos, parecían buscar compañía en toda aquella desolación. Todo lo demás permanecía igual. Me sentía terriblemente solo en aquel viaje, colgando suspendido en el espacio y en el tiempo, como si no avanzase, aunque la velocidad debía ser increíble, y mi espíritu se rebelaba ante la soledad horrible, la quietud y el silencio de la nada. Era como un hombre sepultado en vida en un sepulcro inmenso y oscuro. Pasaron los eones y vi cómo se desvanecía el último grupo de estrellas, las últimas luces en un espacio milenario. Más allá no había nada excepto una oscuridad impenetrable, el fin del universo. De nuevo volví a gritar horrorizado, mas en vano. Mi búsqueda interminable siguió a través de corredores silenciosos y muertos. Continué viajando durante una eternidad interminable, y nada cambiaba excepto el ritmo de los latidos de mi corazón. Y entonces empezó a hacerse visible una tenue luz verdosa. Había pasado a través de una ausencia de tiempo y materia. Había atravesado el limbo. Ahora me encontraba más allá del universo, a inconcebible distancia del cosmos conocido. Había cruzado el último umbral, la última puerta que se abría al olvido. Delante brillaban los 2 soles de mis visiones, entre los que fui conducido a lo que ahora parecía una velocidad lentísima. Alrededor de esos prodigios de colores negros y verdes rotaba un solo planeta. Adiviné su nombre: Sharnoth. Floté suavemente alrededor de esta negra esfera y, mientras me aproximaba, pude contemplar la verdosa llanura que se extendía debajo de mí, sobre la que descansaba la gigantesca y laberíntica ciudad de mis primeras pesadillas y que parecía deforme y desproporcionada bajo la luz antinatural. Fui guiado sobre los tejados de la muerta ciudad, contemplando los desvencijados muros y erosionados pilares que resaltaban como cuchillos contra la oscura línea del cielo. No se movía nada, pero tenía la sensación de que allí habitaba algo vivo, un ser corrompido y lleno de maldad que conocía mi presencia. Mientras descendía a la ciudad, recobré mis sentidos físicos. Sentí frío, un frío helador, y mis dedos estaban entumecidos. Descendí al borde de un espacio abierto, en cuyo centro se erguía un gigantesco edificio con una puerta enorme y abovedada que bostezaba tenebrosa como las fauces de algún terrible animal primigenio. De este edificio emanaba una aura de palpable malevolencia. Me quedé petrificado por la sensación de terror y desesperación que me invadió y, mientras permanecía inmóvil ante el monstruoso edificio, recordé aquel pequeño párrafo del libro negro. En un espacio abierto en el centro de la ciudad se yergue el palacio de Nyarlathotep. Aquí se pueden aprender todos los secretos
aunque el precio de tales conocimientos es verdaderamente horrible. Supe sin ningún género de dudas que aquel era el cubil del taimado Nyarlathotep. Aunque el pensamiento de entrar en aquella estructura me asqueaba, caminé descuidadamente atravesando la puerta, como si una mente que no era la mía guiara mis piernas. Atravesé aquel enorme portalón metiéndome en una oscuridad tan profunda como la que había soportado en mi largo viaje espacial. Poco a poco la impenetrable oscuridad fue dando paso a la verdosa luz que iluminaba la superficie del planeta, y en aquella tétrica luminosidad contemplé lo que nadie debería ver nunca. Me hallaba en una larga sala abovedada sostenida por pilares de ébano. A ambos lados se delineaban unas criaturas con formas de pesadilla. Allí estaban Khnum y Anubis con cabeza de zorro, y Taberet, la madre, horriblemente obesa. Grotescos seres encorvados, espiando, y tenebrosas existencias que me observaban con malignidad. Entre todas estas criaturas amorfas e infernales, mi cuerpo luchaba contra mi alma. Unas garras me asieron por brazos y piernas, y mi estómago se revolvió de asco ante el contacto de la carne putrefacta. El aire estaba lleno de gritos y aullidos mientras las figuras danzaban con obscenidad a mi alrededor, deleitándose en un ritual blasfemo y depravado. Y al final de la enorme sala, perdido en la distancia, se ocultaba el horror último, el terrible coloso negro de mis visiones, el amo del palacio, Nyarlathotep. El primigenio me observó atentamente. Su mirada quemaba mis entrañas, llenándome de un horror tan espantoso que cerré los ojos para evitar aquella visión de infinita maldad. Bajo aquella mirada mi ser se contrajo, desvaneciéndose, como si estuviese siendo absorbida por una fuerza irresistible. Perdí la poca identidad que me quedaba. Mis poderes necrománticos que, ahora lo sabía, no eran nada comparados con los del habitante de este oscuro mundo, desaparecieron, perdiéndose en el ignoto universo para no ser jamás recuperados. Bajo aquella mirada, mi mente y mi alma se llenaban de un espanto aterrador. No podía hacer nada mientras él absorbía mi existencia, quitándome la vida poco a poco. La desesperación hizo presa en mí, pero estaba indefenso, y era incapaz de hacer frente a la irresistible fuerza que me apresaba. Apenas sin sentirlo, algo se iba esfumando de mi ser, algo insustancial, pero totalmente necesario para mi futura existencia. No podía hacer nada. Había ido demasiado lejos y ahora estaba pagando el error. Mi visión se nubló con miles de rayos. Imágenes de mi casa y mi familia flotaban ante mis ojos y luego se desvanecían como si nunca hubiesen existido. Y entonces, lentamente, sentí cómo cambiaba, disolviéndome en la no existencia. Me elevé, sin cuerpo, escurriéndome sobre las cabezas de aquella hueste de pesadilla, a través de la fría mampostería de piedra de aquel palacio que ya no era un obstáculo para mi avance, hasta que salía la diabólica luz verdosa de la superficie del planeta. No estaba vivo ni muerto, aunque la muerte hubiese sido mucho mejor. La ciudad se desparramaba debajo de mí, mostrándome todo su esplendor y malignidad, y sobre aquel tétrico edificio que era el palacio de Nyarlathotep, vi una masa amorfa que salía, extendiéndose por toda la ciudad. Se fue agrandando poco a poco hasta que ocultó la ciudad de mi vista, y cuando había cubierto toda la región que podía contemplar, se contrajo de nuevo, transformándose en el negro coloso de mis visiones. Comencé a temblar aterrorizado, pero según me iba alejando de la ciudad, ganando altura, la escena se fue reduciendo de tamaño y contemplé la escena con un poco menos de miedo. Poco a poco, la masa de tierra que se extendía debajo de mí fue tomando el aspecto de una esfera mientras me alejaba, introduciéndome en las negras profundidades del espacio. Colgando sin sentido, mientras nada se movía a mi alrededor o en las regiones del primigenio, me aterrorizaba pensar en el último acto del drama que yo había desatado. De la superficie del planeta surgió un rayo de luz o energía que cruzó el espacio, perdiéndose en su infinidad, dirigiéndose, estaba seguro, al planeta que me había visto crecer.
A partir de entonces todo estuvo en calma y quedé totalmente solo en aquel universo más allá de las estrellas. Mis recuerdos se desvanecían. Pronto no me quedaría ninguna memoria de mi pasado. Pronto todos los vestigios de mi humanidad se esfumarían. Y mientras permanecía suspendido en el espacio y en el tiempo por toda la eternidad, sentí algo difícil de explicar. Una sensación de paz, de una paz que ni la muerte podría dar, aunque esa paz era perturbada por un recuerdo que yo esperaba que pronto se borrase de mi mente. No recuerdo cómo sabía esto, pero estaba más seguro de ello que de mi propia existencia. Nyarlathotep ya no volvería a pisar la superficie de Sharnoth. Jamás se reuniría con su corte en aquel enorme palacio negro, pues aquel rayo de luz que viajaba en el espacio tenebroso llevaba consigo algo más. En una pequeña buhardilla, débilmente iluminada, un cuerpo se estiraba, poniéndose en pie. Sus ojos eran 2 trozos de carbón al rojo, y una diabólica sonrisa cruzaba su rostro. Y mientras observaba los tejadillos de la ciudad a través de la pequeña ventana, sus brazos se elevaron en un gesto de triunfo. Había atravesado las barreras creadas por los dioses antiguos. Estaba libre para caminar por la tierra una vez más, libre para manejar la mente de los hombres y esclavizar sus almas. Era aquel al que yo había dado la oportunidad de escapar, yo que, a causa de mis ansias de poder, le había procurado los medios para volver a la tierra. Nyarlathotep caminaba por la tierra con la forma de un hombre, pues cuando me robó mis recuerdos y mi ser, también retuvo mi aspecto físico. En mi cuerpo moraba ahora la esencia inmortal de Nyarlathotep el Terrible. El libro negro de Alzo Focus.